La actual Universidad de La Laguna hunde sus raíces en las instituciones creadas a finales del siglo XVIII. En 1792 se decretó la creación de una universidad en La Laguna que no llegó a ponerse en marcha. Hubo que esperar hasta 1817, bajo el reinado de Fernando VII, para que abriera sus aulas la Universidad de San Fernando, que llevó una vida inestable con varios cierres hasta su clausura definitiva en 1845. En esta fecha, el nuevo sistema universitario español del Estado liberal reducía el número de universidades a 10 y borraba Canarias del mapa universitario. La Universidad de San Fernando daba paso al Instituto de Segunda Enseñanza, el único de Canarias. En las vitrinas se muestran valiosos e interesantes documentos relativos a la fundación de la universidad, destacando las dos bulas manuscritas en pergamino que abren la exposición. Una firmada por el Papa Pío VI en Roma, el 25 de mayo de 1792, en la que autoriza la supresión de 2 canonjías en la Catedral de Canarias y destina sus rentas como dotación de la Universidad Literaria mandada a erigir en La Laguna. Estos bienes ya estaban estipulados en el Real Decreto de Carlos IV, pero se necesitaba esta autorización pontificia para hacerlos efectivos. Y la otra, del Papa Pío VII, por la que confirma el decreto de Fernando VII, por el que se establece la Real Universidad de San Fernando en la ciudad de La Laguna, firmada en Roma el 22 de diciembre de 1816. En esta época se constituyó la Biblioteca Universitaria a partir del legado del obispo Tavira, ampliado posteriormente con los libros y documentos procedentes de los conventos desamortizados que conforman el actual fondo antiguo. Se exponen algunos ejemplos de su colección más valiosa: el manuscrito más antiguo del siglo XV en pergamino, la obra mejor impresa en la España del siglo XVIII, un grabado del Pico del Teide y varios documentos que representan diferentes legados o archivos personales de gran interés. Tras varios intentos infructuosos, las peticiones isleñas en favor de la restauración de la enseñanza universitaria se vieron satisfechas en 1913 con la creación de la Sección Universitaria de Canarias. La Sección Universitaria de Canarias no era exactamente una universidad, sino una extensión de la Universidad de Sevilla que permitía que se impartieran en La Laguna algunos cursos, inicialmente primero de Derecho, que posteriormente se fueron ampliando hasta completar la licenciatura de Derecho en 1921. Desde 1917 se ofrecía también en La Laguna el curso preparatorio de Medicina y Farmacia, que permitía ahorrar un año de estudios en la península. La sección se desarrolló estrechamente ligada al Instituto de Canarias. Con el instituto compartió director Adolfo Cabrera Pinto, los locales y buena parte del profesorado. Hasta 1916, fecha en la que se trasladó al caserón que había sido Colegio de los Jesuitas en la esquina de San Agustín y Tavares de Cala, la sección no contó con locales propios, ni tampoco dispuso de profesorado propio hasta que en 1920 el gobierno convocó las primeras cátedras. Pero estas medidas no solucionaron la precariedad en que se desenvolvía la sección, pues las instalaciones eran vetustas y los profesores que obtenían la plaza en La Laguna eran aves de paso, que pedían volver a la península en cuanto podían, o que incluso nunca llegaban a incorporarse a su destino lagunero por medio de licencias, permisos, permutas y otros procedimientos administrativos. En 1927, tras 14 años de dependencia de Sevilla, se creaba finalmente la Universidad de La Laguna. La nueva universidad iniciaba su singladura con la Facultad de Derecho, que había venido funcionando en la sección, y una nueva Facultad de Ciencias. Su primer rector fue el catedrático de Derecho, José Escobedo y González Alberú. Uno de los primeros objetivos de la nueva universidad fue dotarse de un edificio adecuado, y para ello se buscaron terrenos en el Cercado del Marqués, en la actual Avenida del Brasil, y se convocó un concurso nacional al que se presentaron 6 proyectos, de entre los que se eligió el del arquitecto Andrés de Ceballos. La proclamación de la Segunda República en 1931 liberó las energías renovadoras de profesores y estudiantes. Los estudiantes, organizados mayoritariamente en la FUE, la Federación Universitaria Escolar, que tan activa se había mostrado en la caída de la dictadura,
apoyaron las iniciativas del rector Hernández Borondo de poner la universidad al servicio de la sociedad a través de un ambicioso programa de extensión universitaria. Pero probablemente el logro más trascendente de estos años fuera la creación del Instituto de Estudios Canarios. La estudiante y periodista María Rosa Alonso batalló incansablemente en favor de una institución que dotase de rigor académico e impulsase los estudios sobre Canarias, y sus esfuerzos se vieron recompensados en 1932 con la creación del instituto en el seno de la universidad. También en los años republicanos se iniciaron las obras del edificio central, siguiendo los planos de Ceballos, pero en la ubicación actual, sobre unos terrenos cedidos por el Cabildo. A pesar de la previsión de inaugurar el edificio en 1938, al estallar la guerra apenas habían acabado los cimientos. Entre los documentos que ilustran este breve recorrido hay que destacar la revista Fantasma Brújula, publicada en 1932, cuyo hallazgo en el archivo biblioteca de María Rosa Alonso supuso una grata sorpresa. Citada por diversos estudiosos de la historia de la prensa canaria, esta publicación republicana era conocida por fuentes indirectas y hasta ahora no había constancia de su existencia en las hemerotecas. Las mujeres no quedaron al margen de estos primeros años de historia de la Universidad de La Laguna. Ya en 1912, en el primer curso de la sección universitaria de Canarias, se matriculó la joven Concepción Francés Piña, quien en 1928 se convirtió en una de las primeras catedráticas de Instituto de España. El curso que más éxito tuvo entre las mujeres fue el preparatorio de Medicina y Farmacia. Cerca de una decena de jóvenes que lo cursaron retornaron a Canarias para abrir farmacias tras estudiar la carrera en la península. Entre 1923 y 1925 impartió clases la destacada pedagoga María Sánchez Arbós. Ya en los años 30 se incorporaron al claustro las jóvenes Guadalupe Lorenzo Cáceres, de Letras, y Pilar de la Rosa Olivera, alumna de la primera promoción de Química de La Laguna. Ambas impartieron docencia hasta mediados de los años 40, cuando se retiraron para casarse. La sublevación militar que dio lugar a la guerra civil cerró estos años de esperanza. Los nuevos tiempos oscuros se abrían con la destitución y encarcelamiento del rector Jesús Maynard Duplá. Otros profesores fueron también encarcelados, incluyendo al vicerrector Elías Serra Ràfols, a su retorno en 1939 de Cataluña, donde había pasado la guerra. En septiembre de 1936, la autoridad militar decretaba la expulsión de 8 profesores, y tras varias denuncias, a principios de 1937, eran 19 los profesores que estaban siendo investigados, un 40% de la plantilla. Finalmente, la depuración se saldó con la expulsión de 8 profesores, más del 15% del claustro, y la inhabilitación para cargos de confianza de otros 3. Poco después de acabar la guerra, en 1940, se creó la tercera facultad de la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras. Con 3 facultades, Derecho, Ciencias y Letras, la continuidad de la universidad quedaba asegurada en un periodo en que no faltaban voces que pedían su cierre, pero el problema de la precariedad de las instalaciones subsistía e incluso se veía agravado. La universidad seguía ubicada en el viejo caserón de San Agustín, al que se añadió la parte superior de la Casa Lercaro en la acera opuesta, todavía en peor estado. Resultaba pues imperioso retomar las obras del nuevo edificio. Bajo el impulso militar del mando económico, las obras del edificio se reanudaron en la posguerra, y el proyecto racionalista de Ceballos fue reinterpretado en su actual aspecto neocanario por el arquitecto Marrero Regalado. Los problemas financieros retrasaron las obras dirigidas por el arquitecto Domingo Pisaca durante una década más, hasta que finalmente el edificio central se inauguró en 1953. En 1963, el nombramiento como rector del reputado químico canario Antonio González González marcó en La Laguna el punto de inflexión entre el aletargamiento precedente y los dinámicos tiempos del desarrollismo franquista. La Universidad de La Laguna ilustra el cambio revolucionario que la Universidad Española vivió en los años 60, con el súbito paso de una tradicional universidad de élite
a una universidad de masas. Los escasos 500 estudiantes que se agolpaban en los húmedos caserones del casco de mediados de los 40 se habían convertido en el millar que se trasladó al nuevo edificio en los años 50, pero a lo largo de los 60 se multiplicaron por 3 hasta alcanzar los 3.000, y el crecimiento desaforado continuaría a lo largo de los 70 hasta rozar los 10.000 en 1977. Así pues, en tan solo 15 años, el número de estudiantes se había multiplicado por nada menos que 10. Este cambio revolucionario estuvo lejos de granjear al franquismo el apoyo de los nuevos universitarios. Por el contrario, la universidad se convirtió en uno de los focos más activos de oposición al régimen. Las protestas y huelgas de los estudiantes fueron duramente reprimidas por la policía franquista. Se abrió así un ciclo de represión-protesta que en La Laguna tuvo hitos como la toma del campus tras la suspensión del concierto de Lluís Llach en febrero de 1976, un suceso que provocó la dimisión del rector Caldas. La represión policial alcanzó su punto más dramático en diciembre de 1977, con la muerte en las escaleras del edificio central del estudiante Javier Fernández Quesada, a consecuencia de los disparos realizados por la Guardia Civil. Tras la restauración de la democracia, la Universidad de La Laguna encaró la compleja tarea de redefinir su papel en un archipiélago que por primera vez gozaba de capacidad de autogobierno. La creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989 cerraba un ciclo histórico de casi 2 siglos durante el que la Universidad de La Laguna había sido la única universidad de Canarias. Sin embargo, la creación de la nueva universidad no afectó al crecimiento iniciado en los 70. Los 80 fueron años de creación de nuevos centros y facultades y de una notable expansión física. A finales de los 70, la universidad había rebasado el viejo campus central y había cruzado la autopista hacia el norte, dando inicio a la conformación del campus de Anchieta. Hacia el sur, los edificios de Derecho y Económica abrían a principios de los 80 el campus de Guajara, que se completaría una década después. En el cambio de siglo, la Universidad de La Laguna alcanzaba los 25.000 estudiantes y se consolidaba como la moderna universidad de tamaño medio que es hoy en día.